por senderos de paz, por senderos de luz. Solo tú das la paz a mi alma que te busca. Solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre te amaré. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that looks for you. I will always love you. Love you. I always will. I want to seek your loving face. I want to live in your presence, to walk hand in hand with you, Lord, through paths of peace, through paths of light. Only you give peace to my soul that longs for you. Only you give love to my soul that longs for you. I will always love you, love you. Always will. Solo tú das la paz a mi alma que te busca. Solo tú das amor a mi ser que te busca. Te amaré siempre, siempre siempre te amaré.
de mi vida quemará. El proceso dolerá y mi orgullo quitará. Un adorador humilde Jesucristo formará. Jesucristo purifica mi alabanza. Preparemos el altar, porque el fuego caerá y todas las impurezas de mi vida quemará. El proceso dolerá y mi orgullo quitará. Un adorador humilde tu palabra formará. Límpiame, cámbiame, úsame. Quiero ser un instrumento de poder. Límpiame, cámbiame, úsame. Tu palabra purifica mi alabanza. Jesucristo purifica mi alabanza. Jesucristo purifica mi alabanza. Tu palabra purifica mi alabanza. Que Dios me les bendiga, hermanos. Otra vez, gracias al Señor, juntos para compartir la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes un mensaje al cual he titulado Purifiquémonos todos los días. Nos vamos a basar en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, los primeros 10 versos del capítulo 13. Este es un mensaje, una enseñanza especialmente, directamente enfocada a los convertidos, a aquellos que como nosotros deseamos tener parte con el Señor. A partir del capítulo 13 hasta el capítulo 17 del Evangelio de Juan, escucharemos a Jesús compartiendo con sus discípulos de una manera muy íntima. Están allí al interior de Jerusalén, de la ciudad, en un aposento. Este va a ser el tiempo final de comunión que Jesucristo tuvo con ellos, con los discípulos. Vamos a repasar esta sección del Evangelio de Juan sucesivamente en estos días, poco a poco, y lo vamos a hacer
porque sin lugar a duda esta es una de las secciones más queridas por todos los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Pues por las palabras dirigidas a nosotros, las ovejas de Jesús, de parte de Él, de una manera tan tierna, de una manera tan amorosa. Son palabras verdaderamente llenas de ternura, de compasión, llenas de apoyo hacia nosotros. También encontraremos palabras de ayuda y de orientación de parte del Señor. Apreciamos mucho esta sección por las bellísimas, grandísimas promesas, maravillosas promesas que Jesús está haciéndonos a todos los que hemos creído en Él, en esta sección de las Sagradas Escrituras. Y también apreciamos mucho porque esta es esa sección en las Escrituras en la que Jesús oró directa y oró fervientemente por cada creyente, pasando por aquella generación que le conoció a Él, llegando hasta nosotros. Es aquí en esta sección donde Jesús hace esa oración intercediendo por todos nosotros, los que vivimos hoy. Y aunque nos parezca increíble, en esta oración Jesucristo está incluyendo aún a los que se van a convertir después en el futuro. Entonces les invito hoy para que reflexionemos. Vamos a comenzar reflexionando los primeros 10 versos del capítulo 13 de esta sección de las Sagradas Escrituras. Y aquí en esta sección Jesús nos enseña a los creyentes específicamente sobre la necesidad de purificarnos de la contaminación diaria, limpiarnos de la contaminación diaria. Vamos a entrar en ese asunto. Les invito para que leamos el versículo 1 primeramente. Dice así la palabra: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Este versículo enseña que en este punto, en este momento, ya Jesús era consciente de que esa hora de morir, esa hora de resucitar y de volver a la gloria con su Padre se está acercando. Esa hora, ese momento está llegando. Entonces, este es un versículo que también nos habla de el amor que Jesús tiene por los suyos. Y quiero detenerme unos segundos, porque esto es algo verdaderamente reconfortante escucharlo. Él dice que como había amado a los suyos que estaban en el mundo. Nosotros todos, los que hemos conocido a Jesús, sabemos, porque la Biblia lo afirma por todas partes, que Jesús tiene un gran amor por los suyos, que nosotros somos favorecidos por ese gran amor que Jesucristo nos tiene. Es tan grande que es infinito. Aquí la expresión que se usa es: los amó hasta el fin. Ese amor de Dios, la palabra nos enseña que es eterno. El eterno amor de Dios, así habla la palabra de Dios, la Biblia. Y aquí una vez más lo está destacando, lo está afirmando. Allí en este evangelio, en el capítulo 14, en el verso 21, Jesucristo dijo: el que me ama será amado por el Padre, y yo también le amaré y me manifestaré a él. Qué glorioso, qué privilegio tan grande tenemos las ovejas de Cristo, los discípulos de Cristo, ser amado por Él. Qué lindo. El versículo 2 dice: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. En este versículo Juan no especifica a qué cena se refería. Por eso no sabemos exactamente, pero dice que estaban cenando. No sabemos si era la cena de la Pascua, si era la cena del Señor, o si se trataba de una comida diaria de las
que ellos compartían en muchas ocasiones. Pero eso no es lo relevante, en este versículo. Lo relevante que quiero llamar la atención en este versículo es que miremos que aquí se habla de que el traidor Judas, aquel que todavía no se había convertido, aquel que todavía no había sido lavado de sus pecados, ¿verdad? Aquel que no se había arrepentido de sus pecados y se había convertido al Señor, aunque estaba con ellos y compartía con ellos, Judas, el traidor, ya había tomado la decisión, dice la palabra, de entregar a Jesús. Pero lo que quiero notar y que ustedes noten es que la palabra dice aquí que esta decisión era una obra satánica en su corazón. ¿De qué manera puede reaccionar una persona controlada por Satanás? No podemos esperar en ninguna manera que sus reacciones sean buenas y que sean positivas. Probablemente mucha gente reaccionando negativamente hoy en contra de Jesús, en contra de la iglesia, de la palabra de Dios mismo, se deba a esa obra satánica en su corazón. La palabra nos enseña que solamente los convertidos somos guardados del maligno. Ahí está escrito en Primera de Juan, capítulo 5, el versículo 18 de esa carta de Juan. Allí se nos dice que Cristo nos guarda y que el maligno no nos puede tocar. Entonces, esto es importante saber que nosotros somos guardados por Jesucristo y que ese enemigo de nuestras almas, sin el permiso de Dios, no nos puede tocar. Ahora, los versículos 3 en adelante hasta el versículo 5, escuchen lo que dice la palabra. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto. Y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Este versículo, o estos versículos, empezando con el 3, primero destaca que Jesús sabía que el Padre le había encomendado todas las cosas que él hacía. Eso es importante. Pero no solamente él estaba consciente de eso, sino que también estaba consciente de que él había salido, dice la palabra, de Dios y que a Dios regresaría. Para aquellos que dudan acerca del origen de Jesús, de dónde vino, a dónde se fue, Jesús dice, la palabra dice que aquí Jesús estaba consciente de que él había salido del Padre, había venido de allá de la gloria al lado donde él estaba con su Padre y que allí regresaría otra vez. Está claro que Jesús estaba consciente de quién era él. Y también estaba consciente de cuál era la misión que él había venido a desplegar aquí en el mundo, a desarrollar aquí en el mundo. Pero también está claro que él estaba consciente de qué pasaría con él en el futuro, porque dice que él sabía a dónde regresaría. Bueno, después de estas observaciones, Juan relata que Jesús se levantó de la cena, se quitó el manto aquel largo sobre su cuello y dice que se ciñó una toalla. Eso no lo esperaban los discípulos. Fue algo repentino que el Señor se pusiera en pie en medio de aquella cena, localizar una toalla, se la ciñera, pusiera un poco de agua en un lebrillo, dice la palabra, o sea, en una vasija. Allí puso agua y dice la palabra que comenzó a hacer algo asombroso. Comenzó a lavar los pies de cada uno de los discípulos. Al Jesús hacer esto, está tomando la forma increíble, pero está tomando el puesto de un esclavo. Y les explico por qué. Por aquel tiempo, el uso de sandalias abiertas hacía necesario que cuando alguien llegaba después de caminar un tramo de camino, tuviera que lavarse los pies. Y era una cortesía. Dice que de los que hospedaban, de los que recibían invitados en sus casas, hacer que un esclavo de la casa limpiara los pies de su invitado. De manera que cuando vemos a Jesús
tomar ese puesto, esa posición. Estamos mirando a Jesús tomando el puesto, tomando la posición de siervo, de sirviente, de esclavo, tomando el puesto de esclavo. Bueno, según lo que nos relata Juan, es un cuadro realmente impresionante. Nosotros sabemos que se trataba del Dios Todopoderoso, del Señor Divino, el dueño de la creación y de todas las criaturas que existen. Está llevando a cabo este humilde servicio, lavando los pies de sus discípulos. El maestro lavando los pies de sus discípulos. Eso es algo asombroso, pero más asombroso aún, pensemos en este detalle. No solamente está lavando los pies de aquellos que han creído en él, está lavando los pies aún del traidor. Y eso es algo realmente asombroso. Este acto, por supuesto que es un acto muy simbólico. A mí me recuerda esa enseñanza bíblica de que Jesús estuvo dispuesto a dejar la gloria que él tenía, a despojarse de aquella gloria que él tenía al lado de su Padre para descender al mundo. Lo hizo por primera vez en forma de siervo, para servir al mundo, para servirnos a nosotros. Y la pregunta que yo me hago y la pregunta que hago para todos nosotros es: ¿valoramos eso? ¿Apreciamos eso? ¿Qué sentimos cuando escuchamos eso? Que el Hijo glorioso, divino de Dios, se despojó de aquella gloria para venir a servirnos a nosotros. Como él mismo dijo: yo he venido para servir, no para ser servido. Qué cosa tan impresionante. Leamos lo que dice en los versículos 6 en adelante. Dice que entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, también las manos y la cabeza. También las manos y la cabeza. Bueno, le toca el turno a Pedro, le toca el momento a Pedro. El Señor se acerca para lavar sus pies y Juan dice que inmediatamente Pedro reacciona, manifestando un rechazo a que Jesús haga eso, a que Jesús lave sus pies. ¿Por qué reacciona de esta manera? Preguntémonos el apóstol Pedro. Yo pienso que seguramente que en su mente Pedro no aprobaba de ninguna manera que alguien tan grande como lo era Jesús estuviera allí en esa posición, en ese papel de sirviente a su persona. Eso era algo que realmente tiene que haber asombrado mucho a Pedro. Por eso él manifiesta este rechazo. Pero Jesús le responde: Pedro, parafraseando lo que él quiso decir, yo sé que lo que estoy haciendo ahora tú no lo comprendes. Pero lo que yo estoy haciendo ahora, Pedro, tiene un significado espiritual que tú comprenderás después. Pedro volvió a insistir. Dice el evangelista que Pedro le contestó: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús tiene otra respuesta para Pedro. Y esta respuesta es una respuesta sobre la cual especialmente quiero llamar la atención en esta noche. Jesús le responde: si no te lavares, le dijo, Pedro, si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Después de decirle estas cosas, yo creo que, el sentido del lavamiento de pies tiene que haber quedado ahora explicado para Pedro. Si al principio no comprendía lo que estaba pasando y por eso rechaza
por eso reacciona, no quiere que Jesús lave sus pies, es muy probable que ahora le quede claro qué es lo que está queriendo decir el Señor con ese acto. Hermanos, pongamos atención a esta parte, porque yo creo que esta es la parte central de la enseñanza esta noche. Ojalá que todos nosotros, igual que Pedro, lleguemos a comprender el significado de lo que Cristo está haciendo al lavar los pies de sus discípulos. Yo creo, estoy seguro, lo he experimentado, estoy seguro que ustedes también lo han experimentado. Es verdad que a nosotros andar por este mundo, inevitablemente nos contaminamos. Somos hijos de Dios. El Espíritu Santo vive en nosotros, reside en nosotros. El Señor está con nosotros. Estamos limpios. Hemos sido lavados y regenerados por la sangre de Jesucristo. Pero al andar todos los días por este mundo, nos contaminamos. Porque estamos en un cuerpo de muerte. Y porque vivimos en un mundo caído, inevitablemente nos contaminamos. Nos contaminamos cuando escuchamos malas conversaciones, cuando escuchamos tantas malas noticias, cuando escuchamos tantas malas palabras. ¿Cómo escuchar todas estas cosas y que nuestra mente no se afecte? Que nuestro corazón no se afecte. Que no seamos influenciados negativamente por todas estas cosas. Miramos por todas partes cosas malas. No solamente oímos, miramos cosas malas. De toda clase. Miramos cosas horribles a diario delante de nosotros. Pero constantemente también nos rozamos de personas increíblemente perversas y mundanas. Increíblemente religiosas. ¿Cómo hacer para que esto no nos influencie, no nos contamine negativamente, no nos afecte en nuestra mente y en nuestro corazón? Yo creo que de esa clase de contaminación es de la que necesitamos constantemente purificarnos, y es de esa clase de contaminación que Jesucristo quiere hablarnos a nosotros en esta sección de las Escrituras. ¿Cómo nos purificaríamos? ¿Cómo lograríamos limpiarnos de esa clase de contaminación? Bueno, está evidentemente expuesto en la palabra, muy claro, que la purificación de la contaminación al andar todos los días por este mundo se va a producir mediante el agua de la palabra escrita de Dios. Recordemos que el agua es símbolo de la palabra en las Sagradas Escrituras, que con agua está el Señor lavando los pies de los discípulos, que son símbolos del andar, símbolo del caminar. La palabra de Dios es la única fuente a la cual nosotros podemos acudir para que se produzca la limpieza, la purificación todos los días de nuestras vidas. Tenemos que conversar más acerca de la palabra. Es triste, pero es real. Los creyentes, probablemente no todos, cada vez conversan menos de la palabra. Los creyentes debemos de habituarnos a conversar más de la palabra del Señor, porque conversar más de ella nos llena más de ella. Tenemos que leerla más, tenemos que estudiarla más, tenemos que oírla predicar más que lo que la estamos escuchando predicar. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos limpia, sacando de nuestra mente y sacando de nuestro corazón toda la basura que se acumula allí por las malas influencias, por todas las mentiras diabólicas que logran colocarse allí en nuestra mente, en nuestro corazón. La palabra del Señor es la que es liberadora, es la que es purificadora, regeneradora, salvadora, transformadora. Aparte de la palabra no vamos a conseguir la limpieza, no vamos a conseguir la purificación. Cuando Jesús dijo a Pedro, no tendrás parte conmigo, ¿qué le quiso decir? Oiga bien esto,
No tendrás parte, porque esto es muy importante. Esto es muy importante para nosotros los hijos de Dios, entender esto. No tendrás parte conmigo. Lo que Cristo le está queriendo decir a Pedro es que si no se produce esa purificación, si no se produce esa limpieza, si no te dejas lavar, Pedro, no tendrás comunión conmigo, no tendrás parte conmigo. Si no hay una continua purificación de nuestras vidas por las sagradas Escrituras, si no nos limpiamos, si no nos purificamos de las malvadas influencias al andar por este mundo, entonces no podemos tener comunión con el Señor. Aunque seamos hijos de Él, no podremos tener una íntima, una estrecha relación con el Señor. No podremos caminar juntos con Él, no podremos tener parte con Él, dice el Señor. Queriendo decir, no podemos tener comunión con Él. Esto es un asunto serio, verdaderamente serio. Debemos los creyentes pensar, debemos los creyentes meditar con seriedad en este asunto. Para un creyente que quiere caminar al lado de Jesús, para un creyente que quiere tener comunión con Jesús, que Jesús le oiga, que Jesús le hable, tiene que atender esta limpieza continuamente en su vida. Pedro es evidente que se percató inmediatamente de que esto era lo que el Señor le estaba queriendo decir. Pedro era un creyente, ¿verdad?, que quería verdaderamente tener parte, caminar con el Señor, tener comunión con Él. Pedro se da cuenta de que este es un asunto muy serio. Dejarse lavar por el Señor es un asunto muy serio. Dejarse lavar por la palabra de Dios es un asunto muy serio. Y Pedro le dice al Señor, se va ahora al extremo, al otro extremo, le dice no solamente las manos, no solamente los pies, lávame las manos, lávame también la cabeza, dice el apóstol Pedro. Pero Jesús tiene una última respuesta para Pedro. Está allí en el versículo 10, que es el último versículo. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Él le dice a Pedro, Pedro, el que está lavado no necesita lavarse. El Señor sabía que ya Pedro, igual que los otros discípulos, con excepción de uno de ellos, estaban lavados. Ellos habían sido lavados. Voy a ilustrarlo con un ejemplo para que a lo mejor nos ayude a entender mejor. En aquellos tiempos, cuando alguien se bañaba de pies a cabeza, ponía ropa limpia, su cuerpo estaba limpio, calzaban con aquellas sandalias abiertas y salían a andar. No habían caminado nada más que un trecho y ya el polvo había contaminado sus pies. Pero únicamente esta era la parte de su cuerpo que se contaminaba, la que no estaba cubierta y estaba expuesta al camino. Sus pies, al salir a caminar. Por eso ellos se ensuciaban y necesitaban entonces lavar sus pies. El Señor le dice a Pedro, ya ustedes están lavados. No necesitan lavarse. Tú no necesitas que yo te lave desde los pies hasta la cabeza. Queriendo decir, ya tú estás limpio. Ya tú estás limpio. Lo que tú necesitas es únicamente purificar y limpiar tus pies. Jesús nos enseña que nosotros hemos sido lavados. Esto a mí me recuerda lo que las Sagradas Escrituras nos enseña. Nosotros fuimos purificados al ser salvados. Nosotros fuimos limpiados de toda maldad por la sangre derramada por Jesucristo allí en la cruz del Calvario, porque esa sangre nos limpia. Nosotros estamos limpios por medio de la sangre de Jesucristo. Hay un baño por el cual nosotros fuimos lavados, que es el baño en la sangre de Jesucristo. Nosotros fuimos regenerados por esa sangre, pero necesitamos purificarnos de la contaminación de todos los días, porque aunque somos hijos de Dios regenerados, estamos siendo influenciados negativamente y vivimos también en un cuerpo de muerte,
El Señor nos librará un día de él, pero todavía estamos en él. Necesitamos ser purificados de la contaminación de todos los días. El agua de la palabra. Los pies que representan nuestro andar. Necesitamos en nuestro andar ser limpiado por esa palabra. Recordemos, hermanos, que el agua lavando los pies, representa esa purificación, esa limpieza que produce la palabra de Dios cuando nosotros nos dejamos influenciar por ella, cuando nosotros nos dejamos lavar por ella. La purificación de la contaminación al andar por este mundo se producirá cuando nosotros seamos capaces de tomar la palabra de Dios y sumergirnos en ella, valorarla, apreciarla, consultarla, amarla, leerla, estudiarla, hablar más de ella, oír, predicar más acerca de ella. Yo te invito, mi hermano, para que tú tomes esa decisión firme de procurar esa purificación todos los días de esa contaminación al andar por este mundo. Hasta el próximo encuentro, que el Señor te bendiga. Si Dios lo permite, nos volveremos a ver el domingo en la mañana. Hasta entonces. La oración está presente en todo cristiano. La oración que nunca nos podrá faltar, y en nuestra necesidad la oración resolverá el problema que a nuestras vidas vendrá. When we pray, oh believers, me and you, when we pray, there is nothing He can do. He'll supply our every need when we get down on our knees, and each seeking, aching heart will be renewed. We should always pray, oh, each and every day, and the Holy Spirit will be our guide. And the Holy Spirit will be our guide. La oración está presente en todo cristiano. La oración que nunca nos podrá faltar, y en nuestra necesidad la oración resolverá el problema que a nuestras vidas vendrá. Debemos siempre orar, nuestras almas alimentar, y el Espíritu Santo nos guiará. Y el Espíritu Santo nos guiará.
nos quiere